Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. El día de hoy los invito a ver los relatos históricos. Primero que todo debemos entender qué es un relato histórico. Un relato histórico es una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento relevante de la historia. Su foco puede estar puesto en uno o varios personajes, en una serie de sucesos o en un conflicto en específico. Como se trata de narraciones del pasado, los relatos históricos siempre tienen un final, y vale destacar que si bien se basan en acontecimientos y en personas verdaderas. Ahora, veamos las partes de un relato histórico. Pongan mucha atención. Dentro de estas partes podemos encontrar los personajes. ¿Quiénes son? Son las personas que protagonizan dicho suceso, que se está narrando, y que son las que llevan a cabo las acciones y los que se ven afectados por ella. Y estos personajes, recuerden que siempre son reales, es decir, que existieron. Luego nos encontramos con el lugar. El lugar es el espacio físico donde se desarrollaron los acontecimientos narrados en nuestro relato. Luego nos encontramos con las motivaciones. Son los motivos que llevaron a los personajes a actuar de una determinada manera y hacen que el relato cobre un sentido más humano. Obstáculos. ¿Qué son los obstáculos? Son las dificultades que obligaron a los protagonistas a modificar sus planes iniciales y ayudan también a comprender mejor los hechos. Y luego nos encontramos con el punto final del suceso narrado, que puede incluir sus consecuencias, implicaciones, análisis o conclusiones. En esta parte se debe narrar qué sucedió con los personajes y con los espacios físicos en donde se desarrollaron los sucesos. Ahora los invito a identificar para qué sirven los relatos históricos. Bueno, primero que todo, los relatos históricos sirven para comprender cómo se llevaron a cabo adelante determinados sucesos, que estos marcaron a la humanidad, y además permite conocer cuáles fueron sus implicaciones y alcances hasta el día de hoy. Conocer y comprender la historia resulta clave para entender cada una de las culturas y además propone que las sociedades no vuelvan a cometer los errores del pasado. Ahora conozcamos las características del relato histórico. Estos deben ser claros. El lector debe comprender cómo se desenvolvieron los hechos históricos y para eso utilizamos detalles y explicaciones. Deben ser cronológicos. El relato histórico debe ser estructurado de manera cronológica, es decir, conforme a cómo ocurrieron las cosas en el tiempo. Los objetivos. El autor del relato debe atenderse a los hechos y velarse de fuentes veraces y confiables. Los relatos históricos siempre son escritos en pasado. Siempre. Y deben usar las conjugaciones verbales en pretérito. Así que ahora pongan mucha atención que nos vamos todos juntos con el repaso. Primero que todo, un relato histórico es una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento relevante de la historia. Partes o elementos que componen son personaje, lugar, motivación, obstáculos y final. Los relatos históricos sirven para comprender cómo se llevan a cabo determinados sucesos que marcaron a la humanidad. Las características más relevantes de los relatos históricos es que estos deben ser claros, cronológicos, objetivos y se escriben en pasado. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos de los relatos históricos que puedan encontrar. Ejemplos de relatos históricos: biografía, novelas históricas y documentales. Muy bien, ahora es el turno de ustedes. Es el momento de realizar las actividades del libro. Y también deben crear un relato histórico el cual te interese. Guíate por el texto del estudiante, en donde encontrarás un ejemplo de cómo hacerlo, y este video te será de gran ayuda. Un mensaje para ustedes: recuerden esto, nadie es perfecto, por eso los lápices tienen goma. Recuerden que ustedes siempre pueden más. Les mando un abrazo gigante.